Bueno, me presento ahora yo, soy Natalia Ruiz. Me pidieron que para empezar, bueno, pues ella ha contado un poco mi trayectoria, pero que me centrase un poquito más en mi historia de cómo he llegado hasta aquí, ¿vale? Sin contaros mucho rollo tampoco. Bueno, ya como ha comentado, soy psicóloga de prácticamente vuestra edad o incluso más joven, o sea que eso es algo que también me ha acompañado en estos años, que un poco pues no sé si vosotros lo habéis experimentado, que hay veces que te cuestionan, ¿no?, tu profesionalidad por ser tan joven. Pero en estos años, desde que acabé la carrera, pues justo cuando yo estaba en tercero o así, empezó todo el tema de la necesidad de estudiar el máster de Psicología General Sanitaria para estar en el ámbito sanitario, en el ámbito de salud. Era necesario o vía PIR, así que tuve claro que al final de la carrera tenía que cursar ese máster, pero que no me aportaba los conocimientos que yo quería o no iba en la línea de lo que yo quería para formarme. Y bueno, buscando, así precipitadamente me encontré con el ISEP y con un máster que acababa de salir, que era el de Bienestar Emocional. Ya que estamos en su casa, os lo recomiendo 100%. Además, éramos un grupo muy reducido, creo que éramos 7 en clase, 7 u 8 personas, entonces era como una clase particular prácticamente y además súper experiencial, o sea, no era una clase así como estamos ahora, en el que el profesor hablaba, pasaban 4 horas y te ibas a casa, sino que era totalmente vivencial. Y ese máster tenía un TFM, que nos dejaban pues totalmente libertad absoluta para elegir la temática, solo que lo pudieses relacionar de alguna forma con el contenido del máster. Adelante. Entonces, bueno, buscando así temas posibles, a mí siempre me había llamado mucho la atención el tema de la maternidad, de la primera infancia, y pensé en hacerlo en algo relacionado. Y bueno, leyendo así artículos y revistas de psicología, me encontré con una entrevista a una profesora de la UNED que le hacían una entrevista sobre la depresión posparto. Y bueno, estuve leyendo la entrevista, me pareció súper interesante y dije, pues voy a contactar con ella, a ver si me puede dar alguna idea de qué podría hacer yo el trabajo. Contacté con ella y me dijo que en un par de semanas o así iba a dar una charla en Madrid. Además que iba a venir una psicóloga americana que era especialista en todo este tema y claro, yo dije, bueno, pues súper interesante, me voy a Madrid. Claro, yo era totalmente nueva en el mundo de la UNED y no pensé que la UNED es una universidad a distancia y que lo graban todo y que la gente lo ve desde su casa. Entonces yo llegué y era la única que estaba en la conferencia y a la amiga que me había traído. Entonces estaba yo sola de público y la profesora se quedó alucinada que me hubiese cogido el AVE y hubiese ido hasta allí para ver la charla porque daba por hecho que la vería desde mi casa. Entonces tuve la suerte de charlar luego con ella, poder comer con ella y con la profesora esta americana y pues aluciné con lo que me contaba. Claro, ella me contaba la experiencia, que es la que yo os voy a contar hoy, desde el ámbito de la investigación, porque como ha dicho Silvia, yo estoy haciendo el doctorado, que no deja de ser una investigación, que trabajamos con mujeres, pero no desde la práctica clínica, sino desde la investigación con el propósito de que esos resultados se puedan llevar a la práctica en algún momento. Entonces, cuando la conocí, pues enseguida entablamos amistad y le dije que sí, ella me podía formar. Y me dijo que la única vía que me podía ofrecer era a través del doctorado, que yo nunca me lo había planteado porque la investigación no me llamaba en absoluto, pero pensé que era una buena oportunidad. Y a raíz de ahí pensé, vale, pues lo hago sobre la depresión posparto, pero luego seguí investigando sobre algo que no sabía lo que era la psicología perinatal. O sea, era algo que me acababa de encontrar porque en la carrera no se ve, en el máster de Psicología General Sanitaria, que en teoría no debería estar enfocado no solo hacia la psicología perinatal, pero por ejemplo hacia la psicooncología tampoco vemos nada en el máster y en teoría ese máster sirve para trabajar en salud, no para trabajar psicopatología. Y entonces seguí investigando y pensé en que era
este tema que, bueno, en mi familia había sucedido, mi propia madre había tenido una pérdida fetal, personas conocidas, pues pensé que era muy interesante y al final me centré en eso, empecé a ir a Barcelona también, a contactar, no sé si vosotras que sabéis mucho también de este tema, sabéis que en Barcelona es donde más, bueno, en Cataluña, es donde, dentro de España, donde más desarrollado está el tema de la psicología perinatal, que es donde en realidad sí que lo ponen en la práctica, porque prácticamente en el resto de España, en casi ningún sitio, que ahora veremos. Y luego entonces esto me llevó a formar parte de este proyecto, al empezar el doctorado legalmente en el año pasado, pero yo ya empecé a colaborar con ella desde 2 años atrás, pero no podía empezar los estudios hasta que no acabase el máster. Y bueno, el proyecto Mamás y Bebés luego os contaré un poquito más, pero es un proyecto internacional que está en contacto con la profesora americana que os comentaba y que trata un poco, allí sobre todo trabajan con población latina, entonces han hecho muchos estudios con la población latinoamericana y población española, principalmente en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y en el Universitario de Asturias. Ahí es más o menos donde más estudios se han realizado. Entonces yo me puse a buscar, y esto de la depresión posparto, pues que yo pensaba, jolín, pues la maternidad siempre ha estado asociada, ¿no?, a algo súper maravilloso. Además, yo siempre cuando he pensado en la posibilidad de tener hijos lo piensas como una experiencia súper chula y preciosa. Y cotilleando así por internet, no hace falta cotillear, rebuscar demasiado, que te encuentras a personas famosas que, bueno, son tan terrenales como nosotros, pero a veces que te llaman la atención, ¿no? Y que han concedido entrevistas y que decían frases como estas después de haber tenido un bebé, ¿no? Yo no debía existir, el bebé estaría mejor sin mí, no podía cogerla, no podía cantarle y no podía sonreírle. Estoy cansada de vivir con miedo, estoy cansada de temer lo que la gente va a pensar y por eso voy a hacerlo público. Mi conocimiento del posparto es que no quieres a tu hijo, te preocupa pensar que quizá no estés haciendo un buen trabajo. Entonces, claro, empecé a pensar que había personas que no lo estaban pasando bien en esta época que se suponía que era preciosa y maravillosa para todo el mundo. Esta es una ilustración de Agustina Guerrero, que tiene un libro muy chulo, ella es ilustradora, que se llama La volátil mamá mía, es un libro de ilustración. Y, o sea, ella ha hecho muchos libros, pero cuando se quedó embarazada, creo que ella es argentina, pero vive aquí en España, no lo tengo muy claro. Cuando se quedó embarazada hizo un libro dedicado exclusivamente a ilustraciones sobre la maternidad y está muy chulo. Y bueno, esta imagen me parece preciosa, pero claro, me preguntaba, vale, pues entonces es que el embarazo es un cambio vital muy importante, es algo que te tambalea toda tu vida, ¿no? Está lleno de cambios físicos, por supuesto, hay cambios psicológicos, hay un cambio de rol. No dejo de ser mujer, pero además de ser pareja, además de ser hija, además de ser compañera, voy a ser madre, voy a empezar un nuevo rol en el que no nos preparan, ¿no? No vamos al cole a que nos enseñen a ser mamás o papás. Hay un cambio en la vida diaria porque, bueno, hay una personita más de la que encargarse, estoy trabajando y voy a tener que estar de baja, voy a tener una maternidad compartida con mi pareja, he decidido ser madre soltera, hay un montón de posibles cambios que podemos afrontarlos de una forma adaptativa y fenomenal o no. Y entonces, bueno, pues sigo buscando y esto es súper actual, pero te puedes encontrar historias parecidas siempre, pero esto os lo he traído porque es de hace poquito. Bueno, creo que sabéis quiénes son. Esto es cuando los príncipes tuvieron a su segundo hijo, creo, a su segunda hija. Da la casualidad que ella, en su país, es como la que más se preocupa, o sea, que va siempre a actos de salud mental y mucho sobre salud perinatal, porque allí en Inglaterra sí que está
bastante desarrollado este tema de la psicología perinatal y hay mucha concienciación de la ciudadanía. Y ella siempre va a actos de este tipo y está muy interesada en eso. Y me sorprendió ver que, bueno, dieron a luz con un día de diferencia, hace como 2 años o así, pero esto ha salido hace poco porque ella ha escrito un libro así un poco feminista y ha dado su experiencia sobre la maternidad. Y bueno, dijo estas palabras hacia Kate Middleton porque ella vio, o sea, dieron a luz con un día de diferencia o el mismo día y ella, que seguía estando en el hospital, vio que Kate unas cuantas horas después de dar a luz salía a la televisión, pues como veis, súper arreglada, peinada y, bueno, pues una imagen súper feliz, ¿no? Entonces ella decía que Kate esconde nuestro dolor, nuestro cuerpo mutilado, nuestro pecho rebosante de leche, nuestras hormonas enloquecidas. Ten un aspecto perfecto, con estilo, 7 horas después de que tu combate entre la vida y la muerte. Parece ser que ella no tuvo un parto muy normal, ¿vale? Fue algo complicado, pero se sintió muy ofendida de que diesen esta imagen de que todo es súper perfecto cuando acabas de dar a luz, cuando ella se sentía hecha un asco después de haber tenido un parto súper complicado. Esto va en relación a que si abrimos la revista del corazón de esta semana, probablemente hay alguna famosa que haya tenido un bebé y salga súper preciosa y maravillosa y nada cansada y maquillada y peinada de peluquería 2 días después de dar a luz. Entonces, claro, eso nos crea unas expectativas que tal vez luego no se cumplan y por tanto estemos súper frustradas de que nosotros nos hayamos hecho una idea de una cosa y luego no es así. Entonces, esta mujer quiso, bueno, esta imagen se hizo súper viral y quiso compartir la realidad. Aquí no se ve muy bien, pero es 24 horas después de haber dado a luz, 2 días y 1 semana. O sea, este es el verdadero estado físico de una mujer que hace 1 semana que acaba de dar a luz. Mientras que lo que nosotros vemos en las revistas, incluso en las revistas especializadas en maternidad o en bebés, es una imagen física idílica que luego pues, no es real y eso crea... O sea, ¿por qué nos interesa como profesionales? Porque está sentando una base para crear unos mitos y unas expectativas que las mujeres luego lo más probable es que no se cumplan. Esa es otra imagen de Agustina Guerrero que simula esto, ¿no? En las revistas nos ponen todo esto y luego, bueno, no, es verdad que siempre nos sentimos así, pero es que te puede pasar, ¿no? Que no puedes, que no aguantes más, que no puedas con tu vida, que es tanto durante el embarazo como después, pues que estés con náuseas, que estés muy cansada, que te duela el pecho, cualquier cosa que las revistas pues no dan ese punto de vista. Entonces no es ni una cosa ni la otra, pero es una forma graciosa de advertir de que esta imagen que se nos está vendiendo no es la real. ¿Por qué? Porque estos datos españoles, al final la investigación ha visto que 1 de cada 10 mujeres, que es más de lo que ninguno hubiésemos pensado, o la gente que no está en este mundo, en este mundillo me refiero, no lo hubiese pensado, está sufriendo una enfermedad mental durante el embarazo o el posparto. Estos son datos españoles de investigadores, como os decía, de un grupo bastante fuerte que hay en Barcelona. Los datos internacionales son todavía más elevados. O sea, si, por ejemplo, como en la muestra española, en ansiedad después del embarazo, durante el periodo de posparto, hay un porcentaje bastante bajito, en muestra internacional es más alta y durante el embarazo puede llegar a un 8% o algo así en muestra internacional. No hay datos españoles. En España hay unos porcentajes de un 10% o así, en muestra internacional un 12, un 14%, y luego ya eso sería como lo que más hincapié se hace o que la sociedad de a pie más tiene en cuenta, pero luego también podemos hablar de trastornos puramente psicopatológicos.
Y aún así hay un infradiagnóstico súper importante. ¿Por qué? Porque no se atiende a las mujeres. O sea, si vosotros conocéis o habéis estado alguna vez embarazadas o conocéis a alguien que lo esté y que haya ido a sus revisiones, en España habréis visto que en ningún momento se le ha hecho una evaluación psicológica. Entonces, claro, si no evaluamos, ¿cómo vamos a saber si tiene algún problema, alguna dificultad, algún trastorno de tipo emocional? Claro, si no evaluamos, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Además, en la seguridad social, si vas en privado sí que puedes ir unas cuantas veces más durante el embarazo, pero seguridad social más o menos 3 veces, donde se hacen las ecografías, una visita rápida y te vas a casa. Entonces, no hay evaluación y por tanto no estamos diagnosticando, y lo importante no es el diagnóstico, es que si no evalúas no puedes atender a las mujeres que lo necesitan. ¿Por qué? Bueno, pues una clara falta de concienciación de toda la ciudadanía, que eso en otros países no pasa, o por lo menos hay una mayor concienciación. En general sobre la salud mental, o sea, eso ya lo sabéis como profesionales, que hay muchos perjuicios alrededor de la salud mental. Nadie quiere saber de este tema, no es algo tan relevante, no es algo donde invertir formación, donde invertir dinero, ni recursos. Por ejemplo, también me interesé sobre este tema en la FE, en el Hospital de la FE, y busqué a ver si en un hospital de referencia habría un psicólogo perinatal. Además, allí hay una unidad de reproducción asistida y entendía que, bueno, creo que es obligatorio que haya en todas las unidades de reproducción asistida. Y mi sorpresa es cuando fui en toda la FE, que sabéis cómo es de grande, creo que me dijo la psicóloga con la que hablé que habían 7 psicólogos en todo el hospital, 7 pires, por supuesto, porque es un hospital público, pero claro, con 7 psicólogos no puede haber un psicólogo en cada unidad, pero ni de lejos. Entonces, con la mujer que hablé, me acuerdo que ella era de otra planta, pero ella muchas veces iba con los neonatos que estaban en las incubadoras, pues iba con los papás que lo necesitaban, pero nadie atendía, decía, sí, bueno, si hay un tema súper importante de que alguna mamá pierde un bebé que tiene una muerte perinatal, pues igual nos llaman, igual, pero si no, pues ahí se queda, entonces no hay recursos, porque no hay concienciación de que esto sea importante. O sea, sí que es súper importante hacer las ecografías, que por supuesto que lo es, pero eso lo tenemos todos claro, o que haya algún tipo de malformación física del bebé, eso se controla muchísimo y por supuesto, pero además de que la mamá pasa a un segundo plano, solo nos ocupamos de la parte física y la parte emocional, con todos los cambios que hemos dicho que van a suceder, porque no se tiene en cuenta. Como decíamos, falta de recursos sanitarios, no hay nadie que se pueda encargar de eso, porque en un hospital privado, bueno, pues si alguien de los que mandan entiende que esto es importante, puede poner un psicólogo o alguien que se ocupe de esto, pero en un hospital público, si ya prácticamente no hay psicólogos, ¿quién se va a ocupar de esto? Por supuesto, falta de investigación, que aunque a mí no me gustaba, pero en realidad es la base de todo, porque a raíz de la investigación vamos a aprender cosas que luego hay que poner en la práctica. Obviamente no se tiene que quedar en la investigación un artículo que publicas y se queda ahí, porque si no sí que no sirve de nada. Y lo más importante es que no existe el psicólogo perinatal. O sea, me comentabais vosotras, bueno, no sé si todos, estáis haciendo el máster de psicología perinatal, ¿no? ¿Conocéis a psicólogos perinatales en España que trabajen en un hospital como psicólogos perinatales? Estamos recién comenzando. Vale. Entonces, ¿Alguno de vuestros profes? Muchas de nosotras no somos de España. Vale, por el acento. sí. ¿Y en vuestro país? En Chile, por ver, Nada. Vale. En mi país sí. ¿Sí? En Ecuador, ajá. Es más, por ella llegué acá. Vale. Pero ella trabaja en uno de los hospitales públicos más grandes de la ciudad. Ujú, Y solo está ella, nadie más. ujú, Entonces ya hice como, ya no puedo con tanto trabajo. ujú. Y hay mucho que hacer, pero no entienden realmente la importancia. Vale. Ujú, Yo conozco una, yo también soy de Ecuador, ujú. conozco otra que también es psicóloga perinatal, pero ella en cambio se dedica a hacer
psicología educativa. Ujú. Entonces ella... O sea, tiene la formación, pero Claro. no puede ejercer su trabajo en ningún ella sitio. tiene a niños en consulta privada, pero... O sea, hasta ahí. No es como que está dentro del ámbito hospitalario. Y ella, por ejemplo, ha hecho una formación en MDR y no, Ujú. Vale. o sea, en lo perinatal no se ha enfocado tampoco. Claro, es que yo me pregunto si hay un máster en psicología perinatal, que por ejemplo en la Universidad de Valencia hay un máster, luego ¿qué hago con esa formación? O sea, yo estoy estudiando el doctorado en psicología perinatal, voy a adquirir unos conocimientos, vamos a invertir un tiempo y un dinero en conseguir resultados y luego ¿qué hacemos con eso? Si nadie nos deja trabajar de esto porque no existe esa figura. Ahora al final os contaré un poco de qué va mi proyecto de tesis, pero hemos estado en contacto con ayuntamientos, bueno, intentando mover para temas también de financiación y demás. Y es que a nadie le interesa, a nadie le interesa. Entonces, claro, si no, ya no existe esa figura, sí que mi profesora de doctorado fuimos a un ayuntamiento, bueno, aquí el de Valencia, que estuvimos hablando con ellos y demás, y me trajo una diapositiva que no la he encontrado, pero era de la Comunidad de Madrid, y ponía la cantidad de psicólogos que había por especialidad en temas de salud, no en salud mental. Y habían bueno, sabéis que, como han dicho, trabajo en la Asociación Española contra el Cáncer como psicooncóloga, y eso sí que está, hace años no se contemplaba, pero eso sí que se ha conseguido. O sea, es impepinable que en una unidad de oncología haya un psicólogo, pero bueno, estamos uno en todo el hospital. Y encima, yo estoy en el hospital de Gandía, por ejemplo, y yo estoy solo 2 días a la semana, luego estoy en otros hospitales, no damos servicio todos los días, pero bueno, hay uno para que se ocupe de eso lo hemos conseguido. O sea que igual que se ha conseguido en el ámbito, por ejemplo, oncológico, pues creo que entre todos tenemos que conseguir que esto salga para adelante, porque tiene que ser algo totalmente activo. Nadie nos está llamando, nadie nos está esperando, o sea, tenemos que buscarlo nosotros. Bueno, esto lo sabéis vosotros, pero pues es un poco qué es la psicología perinatal, ¿no? Bueno, pues aborda, sabemos, los aspectos psicoafectivos durante el embarazo, el parto y el posparto, y la concepción, que es lo que os decía antes, sí que está reconocido que en las unidades de reproasistida haya un psicólogo, pero a mí me sorprendió porque yo conocí a una psicóloga, también hablé con ella, que trabajaba en una unidad muy importante, no voy a decir el nombre, pero un sitio muy importante de aquí de Valencia, y yo pensaba, pues esta mujer llevará durante todo el embarazo, ¿no?, a estas mujeres que tienen una probabilidad de que pierdan el bebé bastante alta, y pues les acompañará también durante el posparto, ¿no? Se encargaba de entrevistar a las donantes de óvulos y esa era un poco su función. Y yo pensé, pues qué desaprovechada está, ¿no? O sea, esta mujer que es especialista, entiendo, en este ámbito de la maternidad, es psicóloga y se encargaba de entrevistar, que obviamente hay que hacerlo, es además un tema legal, de entrevistar a las donantes de óvulos, pero ¿qué pasa con la otra parte, con la mamá que recibe ese óvulo y al final se queda embarazada, que se ha tenido que someter a pinchazos súper dolorosos, a un montón de cosas, y que luego a un embarazo con la posibilidad de que pierda el bebé, y eso no se atiende? Es extraño. Trabajamos desde la prevención, la promoción de la salud, el diagnóstico y la intervención, o deberíamos de trabajar desde esos puntos. Y en todo esto, ¿no?, en dificultades para concebir un hijo, miedos, que son muchísimos, partos traumáticos, habréis oído hablar de la violencia obstétrica, ¿vale? Pues que eso también está ahora como muy de moda, se está empezando a tener bastante en cuenta. Gestión emocional, que todos en todas nuestras etapas de la vida tengamos trastornos de ansiedad o no los tengamos, debemos de aprender gestión emocional y eso tampoco se enseña en el cole. También aborda la crianza y la primera infancia, esto sería 1 año más o menos después del parto, pues se entiende que también se debería atender. El tema del vínculo, que también es súper importante, el vínculo y bueno, pues construir un apego seguro entre la madre y el bebé. Y
estos dos temas que son los que más he tratado y los que más información os he traído. Antes se me ha olvidado comentar que en realidad las sesiones clínicas que se proponen aquí en el ISEP suelen ser pues a lo mejor un caso clínico o algo así que se propone y que se habla sobre él. Pero cuando yo propuse esta sesión lo hicimos como a intentar hacer un abanico de qué es la psicología perinatal con el objetivo de comprobar a cuánta gente le interesaba para en un futuro posible o no hacer algún tipo de formación relacionada, porque el ISEP no tiene ninguna formación relacionada con la psicología perinatal. Yo me empecé a interesar por este tema, como os decía, a través del máster de bienestar emocional. Entonces, en realidad la presentación es un poco un abanico de todo lo que es la psicología perinatal y desde, obviamente, mi experiencia, que es lo que os puedo contar. Esta es otra foto de una famosa, creo que es famosa, pero no sé quién es, la verdad. Y también se hizo bastante viral y decía: ambas imágenes representan mi vida dependiendo del día. Trabajo el doble de duro para ocultar esta realidad. Me temo que pensarás que soy débil, que estoy loca, que soy una madre terrible. Debemos dejar de asumir que el periodo posparto siempre es eufórico. Necesitamos romper el estigma compartiendo nuestras historias y haciendo ver a los demás que no están solos. Mi objetivo no es que os vayáis de aquí pensando que la maternidad es horrible y que siempre lo vives fatal, pero sí que es verdad que aquí vemos una imagen súper chula, que sí que puedes tener días así, en los que estás maravillosamente guapa y estás compartiendo el juego con tu hija, pero luego viene otro bebé y de repente te encuentras en que no te has podido duchar, no te ha dado tiempo a lavarte el pelo porque no podías dejar al bebé solo y tu pareja se ha ido o lo que sea, y voy medio desalineada, mi hija sigue pidiéndome la misma atención que antes, pero ahora tengo un nuevo miembro al que atender. Entonces lo que nos comentaba esta mamá es que no solo es esto, pero tenemos de las dos cosas. Y me puede pasar a mí, ¿vale? O sea, ¿a quién le puede pasar? ¿Por qué unos sí, otros no? Bueno, esto, a ver, sí que hablamos de una vulnerabilidad genética como en cualquier psicopatología, por ejemplo. Sabemos y más, ¿sois psicólogos todos? ¿Sí? Vale. Si todo fuese genético, nosotros no estaríamos aquí. Entonces nosotros tenemos que defender que no todo es genético, porque si no nosotros ¿en qué podemos ayudar? No tendría ningún sentido nuestra profesión. Entonces sí que puede haber un componente genético, especialmente en esta etapa un gran componente hormonal, porque hay muchos cambios hormonales durante el embarazo y durante el posparto, entonces eso tampoco hay que dejarlo de lado. Luego veremos la diferencia entre, no sé si conocéis el baby blues y la depresión posparto, y el baby blues está directamente relacionado con el ámbito hormonal. Y la parte cognitiva, que sería un poco lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Eso también lo decimos mucho en psicooncología, es que cuando a ti, dejarme un poquito que os haga este ejemplo, ¿vale? Que no tiene directamente que ver con la psicología perinatal. Cuando a una persona le diagnostican cáncer, pues hay un componente psicológico muy importante, lo sabéis, y esa persona, ¿cómo se va a enfrentar a esto que le ha venido de repente sin elegirlo? Pues en función de cómo se haya enfrentado antes a otros momentos complicados, en función de sus aprendizajes, en función de sus recursos, en función de lo que esta persona tenga. O sea, quiero decir, cuando una mujer se queda embarazada, enfrenta esa situación, ese suceso vital estresante, en función de los recursos que tenga. Y hay gente que tiene recursos más adaptativos, menos, hay gente que nunca se ha enfrentado a una situación estresante y no los ha puesto en práctica, pero resulta que lo hace de maravilla, o que se encuentra que no sabe, que le supera en la situación, que no sabe qué hacer con tanto cambio, con ese cambio de rol que hablábamos de y ahora cuándo tengo tiempo para mí, por ejemplo, tengo que dedicarle mucho tiempo al bebé, pues todo esto hay gente que lo lleva mejor o peor en función de sus recursos, de sus aprendizajes, de su historia de vida, de su mochilita, de lo que lleve detrás.
Pero sí que es verdad que existen unos factores de riesgo. Por ejemplo, que haya una mala relación de pareja o que no tengamos apoyo por parte de la pareja. En el caso de que seamos madres solteras, pues eso también puede ser un factor de riesgo, a no ser que tengamos un apoyo, aunque no sea la pareja, un apoyo que... O sea, yo no puedo estar 24 horas con el niño en brazos, o sea, porque yo tengo otras áreas de mi vida que también tengo que atender. Entonces, si tenemos un apoyo, aunque no sea la pareja, pero si hay una mala relación o no tengo ningún tipo de apoyo, también hablando de apoyo social, pues eso al final va a ser un factor de riesgo. El estatus socioeconómico, se ha visto en las investigaciones que un estatus socioeconómico bajito pues es un factor de riesgo, pero como prácticamente en casi todas las patologías, ¿vale? Y además porque esto lleva a muchas otras cosas. Yo a lo mejor si tengo un estatus socioeconómico mayor, pues me puedo permitir a lo mejor unos cuidados o unos lujos, entre comillas, que si no lo tengo, pues no me lo puedo permitir. O sea que al final es una rueda. Ser cuidadora, ahora con la maternidad tardía nos encontramos que las mamás de 40 y pico de años, que viene a ser lo más habitual ahora, de 41, 42, también tienen que cuidar de sus padres. Sus padres empiezan a hacerse mayores y tienen que cuidar de sus padres. O sea, si como antes era habitual tener los hijos más jóvenes y los abuelos se podían ocupar de los nietos también y la mamá tenía ahí una vía de escape, pues con la maternidad tardía nos tenemos que ocupar de los hijos y nos tenemos que ocupar de los papás que están enfermos. Entonces, claro, ser cuidadora ya, o sea, tener que ocuparme de alguien y además ahora que viene mi hijo o tener más hijos, por ejemplo, pues también es un factor de riesgo. Sucesos vitales estresantes anteriores, pues cualquier cosa que me haya podido pasar, o sea, el fallecimiento de un familiar, un despido de un trabajo, una separación, por ejemplo, una enfermedad, ¿vale? Cualquier cosa que me dificulte enfrentarme a esta nueva situación. Esto súper importante, que lo tengamos en cuenta como profesionales para tenerlo en cuenta en nuestras evaluaciones, el perfeccionismo. O sea, la depresión posparto o la depresión perinatal durante el embarazo, así como la ansiedad también, están muy relacionados con el perfeccionismo. Querer llegar a todo y ser una supermamá y querer hacerlo todo estupendamente. No solo en el ámbito de la maternidad, sino ser una persona perfeccionista en su vida, porque entonces yo quiero tener perfecto mi trabajo, quiero tener perfecta mi casa, quiero ser una madre perfecta, quiero ir súper bien arreglada y esto es así, y tengo que llegar a todo. Entonces, una autoexigencia muy elevada, no solo en el ámbito de la maternidad, lo sabéis, está relacionado con un nivel de ansiedad superior y con una frustración superior porque no llegamos a todo y por tanto puede derivar también en sintomatología depresiva. Y esto que también hay que tenerlo en cuenta en las evaluaciones, pero siempre es si antes de quedarse embarazada ha tenido depresión, ha tenido ansiedad o cualquier tipo de patología o tiene antecedentes. Eso siempre va a ser un factor de riesgo. Eso es lo que os comentaba, que como profesionales lo tenemos que tener en cuenta, que supongo que esto ya lo sabréis. El baby blues está mucho más asociado al tema hormonal, un poco que viene sin que nosotros hagamos nada, ¿vale? Nosotros, la mamá pare y hay un cambio ahí hormonal importante y al final pues dura poquito, 3-7 días después del parto, es un cambio leve, está muy irritada, también falta de sueño, está como un poco irascible, pues como decimos, llora con facilidad, está triste, tiene mucha labilidad. ¿Y qué se recomienda a las mamás? Pues apoyarte en tu pareja o en la persona que esté ejerciendo de apoyo principal, en familiares y amigos. Pero si esto empieza a durar más de 2 semanas y en vez de ser leve empieza a ser intenso y sobre todo aparece esto, ¿vale? Nos empieza a verbalizar que no quiere estar con el bebé, que no le apetece bañarlo, que no... que pues me fastidia mucho cuando, obviamente, si un bebé llora nos molesta a todos, ¿no? No es algo agradable, pero que a lo mejor todo lo que hace le molesta, que no quiere pasar tiempo con él, que está indiferente, pues ahí nos tenemos que empezar a plantear que esto haya podido derivar
en algo más grave. Entonces, ¿qué le decimos? Súper importante, ¿vale? Seguimos haciendo esto. Genial sería esto, ¿vale? Pero como no es lo habitual, pues que por lo menos vayan al médico a que les cuente cómo se está sintiendo. ¿Qué hará el médico que no tiene ni idea de psicología perinatal? Pues tenemos que confiar en que por lo menos la envíe, que esa es otra cosa, que, por cierto, si tenéis que comentar algo, lo hacéis ya, o sea, quiero decir, comentáis, no os esperéis al final habrá tiempo para preguntas, pero que si queréis comentar algo de ahora, lo podéis comentar. Esa es otra cosa que desde el proyecto Mamás y Bebés tratamos de reivindicar, que es que no queremos que este médico nos derive a esta mujer a salud mental, ¿vale? Porque eso, si a esta mujer ya le ha costado ir al médico a decir que no quiere a su bebé o que no quiere estar con él, si nos la mandan a psiquiatría sin pretender despreciar a nadie, pero con una persona que está esquizofrénica, por ejemplo, esta mujer ya no vuelve, ¿vale? O sea, la perdemos. Y es que estamos hablando de salud, no estamos a ver, si esto nos deriva en una psicosis posparto, pues probablemente se la tenga que llevar a psiquiatría porque haya que dar medicación. Pero nuestro objetivo es que desde la psicología de la salud, que es un campo que no está tampoco muy arraigado a nuestra sociedad, pues sobre todo haya mucha prevención, que no la hay, y luego que sea quien se encargue de esta mujer, o sea, que este médico sepa de atención primaria, que haya un futuro psicólogo aquí en atención primaria que no está dentro de psiquiatría, que se puede encargar de ella y que le puede ayudar en un entorno que no es psiquiatría, porque si ya tenemos perjuicios, pues esta mujer pues ya no nos vuelve. Y entonces, ¿qué hacemos con ella? No le podemos prestar ayuda. Estos son los mitos reales, ¿vale? No son inventados, de los que os hablaba cuando os insistía con la imagen perfecta de la maternidad que nos muestran en las revistas. O sea, no es porque yo no quiera que la mujer de Ronaldo aparezca súper preciosa después de dar a luz, estupendo, pero es que nos está creando una expectativa que yo no voy a tener a la peluquera y a la maquilladora dentro de la habitación del hospital cuando dé a luz, ¿vale? Yo voy a salir con una coleta, con la ropa que me traiga no sé quién, a la ducha, el no sé cuántos, que si he tenido que darle el pecho, que si no he podido, que si no sé qué, no sé cuántos. Entonces, con estas cosas, pues se crean mitos como este, ¿no? Una buena madre siempre sabe por qué llora su bebé. Pues no. Hay veces que no sabemos, y sobre todo al principio, o sea, no tenemos ni idea. Y si hemos tenido experiencias de tener otros niños anteriores, o hemos tenido contacto con bebés en nuestra vida, pues igual nos podemos hacer una idea de que o tiene hambre, o hay que cambiar el pañal, o no sé qué, no tiene sueño, o quiere que lo cojamos porque necesita el contacto, pero no habla y probablemente al principio no sepamos qué le pasa. Entonces, el pensar esto nos desmonta a esa madre perfeccionista que tiene que hacerlo todo súper bien. Una buena madre se encargará de su bebé en todo momento y no permitirá que lo haga nadie más. Pues tampoco, porque no podemos estar todo el día pegado al bebé porque no es bueno ni para él ni para la mamá. O sea, ese bebé pues tendrá o un papá o tendrá otros miembros de otra mamá, otros miembros de la familia que también es bueno que se relacione con ellos. Eso no quiere decir que obviamente ese bebé tiene que crear un vínculo con la madre, que es súper importante, pero esa mamá necesita también un tiempo de descanso, aunque sea para dormir. Entonces, si esta mamá piensa que tiene que estar pegada a su bebé todo el día, pues va a acabar agotadísima. ¿Las madres aman a sus bebés nada más verlos? Pues tampoco es verdad. O sea, sí que es cierto que una persona, una mujer que ha querido quedarse embarazada, pues lo más probable es que sienta sentimientos positivos hacia su bebé incluso antes de verlo. Pero hay veces que las circunstancias no son tan idílicas como pensamos y hay embarazos que no son planeados desde una situación familiar súper estable y súper bonita y hay veces pues, que no sucede así. Entonces, si la mamá al dar a luz no siente un amor desbordante hacia su bebé, pues no pasa nada, o sea, tenemos que estar ahí para ver, bueno, pues si nos dice algo parecido como lo que decíamos antes, de que no quiere verlo, o que, no sé, no hay algún problema al establecer el vínculo, vale, pues estaremos ahí, pero esto no es cierto. Las madres aman a sus bebés, uy, esto está repetido, disculpar.
A una madre no le puede parecer un trabajo duro cuidar de su hijo. Pues estar pendiente de una personita pequeña que es completamente dependiente de ti es un trabajo duro, satisfactorio, y que si el embarazo ha sido deseado, pues que nos encantará y lo haremos con todo el gusto del mundo, pero es un trabajo duro. Y una madre no debería querer ir a trabajar y dejar a su bebé, pues tampoco sabemos que es cierto. O sea, ahí están las bajas de maternidad, que además ahora con esto que se está peleando de las bajas de paternidad para que sean un poco más largas, pues por supuesto que somos todos conscientes, ¿no?, de que es súper necesario tanto para la mamá como para el bebé, pero si cuando acaba la baja o antes de que acabe la mamá quiere incorporarse al trabajo, se lo puede permitir y tiene alguien con que cuide el bebé, o prefiere que al acabar la baja el bebé vaya a la guardia, o sea, eso es una decisión súper personal y no hay por qué sentirse culpable. ¿Qué pasa? Estamos hablando de la mamá todo el tiempo, ¿vale? Entonces, nosotros a las instituciones le decimos, por favor, estar un poco más interesados en cómo están las mamás durante el embarazo, durante el posparto, ¿vale? Pues hay veces que no funciona y entonces, ¿qué es lo que a todo el mundo le llega, ¿no? Le llega al corazoncito, los niños. Entonces decimos, bueno, pues si no te entra porque la mamá está pasándolo mal y puede estar sufriendo, te voy a contar que si la mamá sufre ansiedad o depresión durante el embarazo o durante el posparto, el bebé se va a ver afectado. A ver si eso te interesa un poco más y entonces nos dejas que hagamos algo por ellas y por sus niños. Entonces las investigaciones, que se han hecho muchas en relación, son muy complicadas porque son investigaciones longitudinales y se nos pierden muchos sujetos por el camino, porque claro, hay que hacer pre, post, eso es un poco costoso, pero se han hecho investigaciones de qué pasa con esos bebés a largo, hasta los 3 añitos más o menos, o sea que se hace durante un largo periodo de tiempo, qué ha pasado con esos bebés que las mamás han tenido algún tipo de estrés. Estrés como, ahí es un saco, ¿vale? Entra como sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, algún tipo de estresor durante el embarazo que se le ha, o sea, algún cambio importante en su vida que le ha causado, pues bueno, no ha sabido gestionar. Bueno, pues durante nada más nacer se ha visto que hay bajo peso, está relacionado con bajo peso y con una talla pequeña y muchas veces con un parto prematuro. De hecho, no hace muy poco leí un artículo que el título era algo así, ¿no? Que era algo como que habían muchos bebés en las incubadoras resultantes de mamás ansiosas o algo así. Que no quiere decir, esto estamos hablando, o sea, no quiere decir que es causa-efecto, que hay correlación, porque claro, aquí existen un montón de factores, pero se ha visto que hay correlación entre estos dos factores. Luego, un poquito más infancia temprana, pues problemas de temperamento difícil. Claro, aquí entra en juego, o sea, si yo durante el embarazo, o sea, pasa en el posparto, pero en el embarazo el tema hormonal que hablábamos, o sea, yo sí genero cortisol, eso va al bebé, ¿vale? Entonces ya estoy generando en él un cambio hormonal dentro de mí, pero si ya ha nacido el bebé y yo estoy ansiosa o estoy irritable o no contacto con él porque no tengo ganas de verlo, eso genera cambios en él. Entonces se ha visto que hay temperamento difícil, niños muy llorones, problemas de sueño, problemas para que ellos mismos autorregulen y se tranquilicen. Es como si tuviésemos un niño ansioso, un bebé ansioso. Y luego entonces pasan a la edad, pues 7 años, 8 años y se ha visto pues, que hay problemas de ansiedad, hay problemas de TDAH y hay muchos problemas de conducta. A ver, este es un vídeo que seguramente habréis visto, que es el de Still Face. No está hecho en este sentido, pero sirve muy bien para explicar qué pasa con un bebé que tiene una mamá con depresión, por ejemplo. Una mamá con depresión postparto no quiere ver al bebé, no le atiende, no... Por ejemplo, mi tía es pediatra y me resulta muy curioso cuando me cuenta que le tiene que decir a los padres, como decíamos que nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Ella le tiene que contar a los padres que es súper importante que le canten, que le masajeen, que le hablen, que le cuenten un cuento, y eso a lo mejor nuestros abuelos lo tenían súper claro que había que hacer eso, y ahora a lo mejor hay gente que no lo sabe, o sea, que no estimula al bebé.
Y eso hay que hacerlo, es súper importante. Pues una mamá con depresión postparto, pues no, si no quiere ni verlo, que le va a cantar o que le va a hacer caso. Entonces, vamos a ver la reacción de un bebé. Si sabéis el vídeo sabéis cuál es, pero sería equivalente a lo que le pasa a un bebé cuando la madre con depresión postparto pues no le hace caso, no atiende a sus necesidades. Babies this young are extremely responsive to the emotions and reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 34 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking at her. She points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Ya está, gracias. Bueno, habéis visto lo estresado que estaba el bebé, ¿no? Intentaba hacer todo lo que había hecho antes para llamar la atención de la madre, y además la cara de la madre era totalmente impasible, totalmente inexpresiva, y el bebé estaba totalmente estresado. Pues imaginaros eso de una forma constante, cada día. Eso está también muy relacionado con la indefensión aprendida. O sea, al final el bebé, si ve que intentando expresar su necesidad y llamando la atención, es como cuando este dilema que hay de que si hay que dejar llorar al bebé o no. El bebé, la única forma de comunicarse que tiene es llorando. Ahí hay un dilema entre los profesionales de la infancia, pero si el bebé está demandándome la atención, como hace aquí, y yo no la atiendo, ¿el qué va a aprender? Además de que su nivel de cortisol aumenta, pues eso, tiene dificultad para regularse y demás, bueno, pues él aprende que yo, necesite lo que necesite, nadie me va a ayudar, ¿vale? Nadie va a cubrir mi necesidad. O sea, yo igual lloro porque tengo hambre, nadie me va a dar de comer, pues yo me autorregulo y ya no pido nada, porque nadie me va a ayudar. Ese es su aprendizaje. Esto es la reivindicación que yo os decía antes, ¿vale? Los cuidados prenatales actuales, que se centran en el ámbito físico exclusivamente, son insuficientes para identificar problemas o trastornos emocionales psicológicos importantes, básicamente porque no se hace ningún tipo de evaluación. Entonces, como hay un cribado inexistente,
las instituciones importantes a nivel internacional, o sea, no es que esto no exista, es que hacemos oídos sordos, porque las instituciones sí que nos están diciendo, cuidado, es que esto hay que ponerlo en práctica, es súper importante. ¿Vale? La Organización Mundial de la Salud tiene un departamento, digamos, podemos decir, centrado en salud de la mujer. De hecho, en estos objetivos del milenio que se tienen que cumplir, creo que es en 2020 o no sé, dentro de uno de esos objetivos está mejorar la salud materna. Y en sus subobjetivos tienen en cuenta la salud mental de las mamás y durante el embarazo y el posparto. Sí que es verdad que cuando lees esos informes siempre suelen ir dirigidos más a países en vías de desarrollo, porque hablan mucho de la mortalidad, que gracias bueno, al desarrollo económico, sea por lo que sea, de, por ejemplo, España, pues no hay tanta mortalidad de las mamás cuando dan a luz, por ejemplo. Dentro de esos objetivos, por ejemplo, está reducir esa mortalidad, pero sí que hacen hincapié en esa salud mental. Entonces, o sea, la Organización Mundial de la Salud nos lo está diciendo, nos lo están diciendo las grandes instituciones sanitarias a nivel internacional. Es necesario hacer un cribado psicológico sistemático. O sea, si sabemos que una mujer tiene factores de riesgo, pues por supuesto, pero si no, hay que hacerlo de forma sistemática, a todas. ¿Vale? Además, nos dicen, el embarazo, o sea, no puede ser una mejor oportunidad, porque ojalá nos hicieran un cribado a todos por si necesitamos algún tipo de ayuda, pero es que en el embarazo las mujeres pasan sí o sí por el centro de salud, sí o sí. Entonces, si ya te va a venir, le vas a hacer la ecografía, le vas a hacer las preguntas que le tengas que hacer en relación a su salud física, pues qué más te da hacerle un par de preguntas para saber cómo está emocionalmente, y entonces en función de su respuesta veremos si hay que poner en marcha algo, pero que no se te vaya antes de que le puedas preguntar. Súper importante las variables psicosociales. Si sabemos cuáles son los factores de riesgo, vamos a preguntarle por ellos. Si sabemos que tiene un estatus socioeconómico bajo, que se acaba de divorciar, que su madre está enferma, que no tiene trabajo y que no sé qué, pues claro, no podemos mirar hacia otro lado. Sabemos que tiene factores de riesgo seguros para tener algún tipo de problema psicológico. Además de psicólogos, aquí deberían haber matronas. Porque, ¿qué pasa? Cuando hablábamos antes de que no tenemos psicólogo perinatal, nuestras grandes aliadas son las matronas, que son las que al final a nosotros nos gustaría poder estar ahí en la consulta, ¿no? Cuando viene la embarazada, nosotras poder estar ahí, pero de momento eso no existe. Entonces, Pues lo que decías de la investigación y hablar con las preparadoras al parto de las clases. mira, te voy a contar una experiencia. Es que no sé si decir, en un hospital de Valencia privado que hacen preparación al parto. Bueno, que eso sí que es súper habitual, lo de la preparación al parto. Yo vi el programa que tenían y vi que lo daba y vi que era todo muy, muy físico, ¿no? O sea, que me parece súper bien, estupendo. Pero dije, guau, pues aquí podríamos meter algo. Yo siempre intento, pues, meter ahí la cuñita, ¿no? Para que empiecen a tomar conciencia, y escribí un mensaje, como si el correo que había para las interesadas, pues escribí un correo ofreciéndome a darles algún tipo de material o a proponerles que hiciéramos alguna sesión concreta de esto. ¿A ti te has respondido? Porque a mí no. Lo digo porque es que yo, por ejemplo, formé parte de unas clases de un grupo de matronas de R1 y, claro, porque me invitaron a las clases de psicología. Entonces me dio mucha risa lo que se habló ahí de psicología. Vaya. Porque además dije, no entiendo cómo vosotras, bueno, no sé si hay alguien enfermero, pero bueno, habiendo un profesional encargado justamente pues, de temas de estrés, de temas de ansiedad, porque vosotras tenéis que preparar charlas donde pregunté dónde se sacaban la información y me dijeron que de Google, o sea que es Vale. Claro, aquí por ejemplo en nuestro grupo de investigación, como nosotras no podemos acceder a las pacientes directamente, nuestras grandes aliadas son las matronas del hospital. Claro, matronas que X matronas, ¿no? O sea, personas
que están concienciadas, no todas lo están. Entonces, estas personas que colaboran, pues están concienciadas con eso, saben que ellas tienen la oportunidad de acceder a la mujer y ellas son las que pasan las evaluaciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Los psicólogos estamos en muchos sitios y no estamos en ninguno, ¿vale? En general. Entonces, claro, una parte importante de nuestra profesión también es formar a otros profesionales. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los médicos también, ¿no? O sea, los médicos tienen una asignatura de psicología en toda la carrera y luego, por ejemplo, con todo el cariño del mundo, pero por ejemplo en comunicación con el paciente, o sea, la mayoría meten la pata, pero importante. Entonces, como yo no voy a poder estar en la consulta del médico cada vez que hable con el paciente, lo mejor que puedo hacer es darle herramientas y formarle. Lo ideal sería que el psicólogo, que la figura posible del psicólogo perinatal pudiese estar en contacto con las mamás, pero como eso es muy caro a nivel de recurso profesional, lo ideal sería formo a las matronas, ellas me hacen un primer cribado y si hay alguien que verdaderamente vemos que no va por buen camino, me la deriva. O sea, igual que los médicos de atención primaria derivan a salud mental, que nos derivasen a nosotros las mamás que ven que realmente tiene algún factor de riesgo, que algo no va bien, pero ellas son las que tienen que hacer el primer cribado. Entonces, ellas deberían de estar aquí. Yo no sé si en el grado de enfermería se ve algo de psicología, supongo que sí, pero vamos. Entonces sí, claro, si su profesión no tiene en cuenta la nuestra, que deberíamos, o sea, en vez de pelearnos, deberíamos unir nuestras fuerzas. Pero, pues sí, esa es la gran desventaja que tenemos. Las consecuencias de las que hablábamos, del hijo, como hemos visto antes en el vídeo, pues es súper importante tenerlas en cuenta. ¿Y qué pasa? Aquí nos encontramos con que, por ejemplo, la ansiedad tiene un componente físico muy importante, ¿vale? O la depresión, pues la típica evaluación que te dice que si no has dormido bien durante estas semanas o has dormido mucho. Claro, las mamás o en un posparto, pues es probable que hayas dormido poco, porque has tenido que encargarte del bebé. Entonces, es necesario validar cuestionarios. Aunque nosotros lo que nos estemos interesados es en tratar a la mujer, es importante evaluar antes, ¿vale? Entonces voy a hablar un poquito sobre la evaluación y los instrumentos de evaluación porque es importante. Entonces hay que validarlos para mujeres embarazadas porque tienen una situación tan concreta que a lo mejor yo le paso un cuestionario que está validado para otra muestra, para otro tipo de muestra y se nos desbarata porque si yo le estoy preguntando que si no ha dormido durante esta semana y me dice que sí, es que sí porque está a punto de parir y es que ya no puede, no sabe cómo ponerse, o es que sí porque acaba de tener un bebé y no le deja dormir. Eso, si es una escala Likert y no es algo cualitativo, no nos lo está apuntando y no se puede estar disparando, o sea, no nos cuadra, la investigación no se nos va, ¿vale? ¿De la Edimburgo? La Edimburgo, por ejemplo, para posparto, y os voy a poner alguna para el periodo prenatal. ¿Vale? Y luego nos encontramos con las barreras, por las barreras que estamos hablando. Falta de formación, falta de profesionales, los prejuicios de los que hablábamos antes, que nos impiden que lo que nos dicen estas instituciones se lleve a cabo. Entonces, por ejemplo, para depresión, el PHQ, no es específico para embarazadas, lo que pasa es que se ha validado para embarazadas y entonces se han establecido unos cortes, unas puntuaciones de corte. Además para muestra española, ¿vale? Lo que os traigo aquí se ha validado para muestra española. ¿Para qué nos sirve el PHQ-9? A ver, tiene 9 preguntas. 9 preguntas, que ¿cuánto se tarda esto? Nada. Pero es que además ahora os enseñaré uno que se ha reducido más todavía, para que sea lo más corto posible. O sea, le voy a decir a la matrona, es que no te voy a quitar nada de tiempo, va a ser 1 minuto, ¿vale? Entonces esto nos criba sintomatología depresiva. Importante, es un cribado, ¿vale? No es una evaluación que nos vaya a dar un diagnóstico. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Nos va a dar una orientación de que parece ser que tiene sintomatología depresiva. Esto luego se tiene que evaluar y diagnosticar, hacer su entrevista, ¿vale? Su anamnesis. Entonces ha sido validado para mujeres embarazadas españolas, la puntuación va de 0 a 27 y se ha establecido que para embarazadas el punto de corte sería 10, que sería súper útil. Yo le doy este cuestionario
las matronas que están en contacto con nosotras saben de qué va el tema y pues ella tiene ahí los cuestionarios, lo pasa incluso en la sala de espera antes de que entren a la eco, se le da, esto lo rellena la mamá, esto se cuenta en nada o incluso luego, no hace falta hacerlo en el momento. La matrona ve que esto es superior a 10, nos la deriva y nosotros ya haremos la evaluación, pero ya tenemos un cribado que nos puede orientar. Y eso es lo que hablábamos antes, ¿vale? Aquí siempre tener en cuenta que los aspectos físicos del embarazo se pueden confundir, ¿vale? Con síntomas depresivos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos la evaluación. ¿Qué decimos? Si el PHQ-9 es demasiado largo, te lo voy a poner más fácil. Se ha hecho investigación y se ha validado el PHQ-2 en muestra española de embarazadas. Súper fácil, o sea, de 0 a 6 y el punto de corte es el 2. En población general es un 3, en embarazadas es un poquito más bajito, se ha puesto un 2. Entonces, esto podría ser una pregunta, es que son 2 preguntas, o sea, poco interés o placer en hacer las cosas. ¿Se ha sentido decaído, deprimido, sin esperanzas? Si nos contesta positivo en alguna de estas 2 cosas, nos tiene que llamar la atención. Entonces, si nos llama la atención y nos lo derivan, nosotros ya veremos, igual tiene poco interés, pero lo que ella ha entendido por interés al final no, y luego resulta que no pasa nada. Pero bueno, eso a lo mejor puede pasar una vez, pero si la mamá de repente demanda que es que casi todos los días no tiene ganas de hacer cosas y se siente sin esperanzas, pues algo debe pasar ahí. Vamos a atenderlo. Entonces se considera la aplicación, o sea, una evaluación súper ágil y nos está permitiendo incluir la evaluación psicológica durante el embarazo, es algo que es súper sencillo, súper rápido, que la mujer lo puede contestar sola, que no hace falta ni que la matrona se lo pregunte. Y luego aquí es un completo, o sea, es 4 preguntas súper rápidas, que son 2 preguntas del las 2 preguntas del PHQ-2 y 2 preguntas del GAD-7, que es evalúa ansiedad. Entonces, con estas 4 preguntas nosotros vamos a sacar dentro de poquito un artículo en relación a la validación de este cuestionario en muestra española, que lo que nos está diciendo es, jolín, con 4 preguntas que no gastas nada de tiempo, estás evaluando 2 cosas, posible sintomatología depresiva y posible sintomatología ansiosa, vamos a gastarlo. Y esto ya lo proponen las instituciones, o sea, además es que te están diciendo qué instrumento de evaluación puedes utilizar, ¿vale? Porque internacionalmente también está aprobado. Y luego esta es la que hablábamos, que esta sí que es ya como más famosa, ¿vale? Sí que yo sí que he visto algunos grupos de investigación que la aplican también durante el embarazo, pero en general es para posparto y está validada y se puede utilizar y es que no hace falta, o sea, nos podemos quejar, bueno, es que no hay instrumentos, bueno, pues es que sí que los hay, solo hay que conocerlos y luego también hay alguna entrevista más larga, pero eso ya sería cosa nuestra, o sea, esto es lo que le decimos a las matronas o a alguien que vaya a estar con la mamá. Si sabes que hay esto y lo puedes utilizar, yo ya haré mi trabajo cuando esta mamá venga y yo tenga que hacerle una anamnesis o me tenga que buscar instrumentos más concretos para hacer un buen diagnóstico y demás, eso ya es cosa nuestra. Vale, bueno, esas son las preguntas de la Edimburgo. Entonces, pues nos volvemos a esto, ¿no? Realmente, por todo lo que estamos viendo, sí que es una verdadera crisis, no una crisis de que sea algo catastrófico. Una crisis quiere decir que hay un cambio importante en la vida de las mujeres y de los papás, ¿vale? O pareja. Normalmente las investigaciones se han hecho con una pareja heterosexual, pero también se está empezando a investigar qué pasa con el papá, porque también lo tenemos ahí un poco abandonado, pero él de alguna forma, pues su vida también está cambiando, ¿vale? Pero eso sí que falta, eso sí que va lento. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que es súper importante prestar atención prenatal en grupo. O sea, ya nos está diciendo, además es que no hace falta que sea individual, por lo menos vamos a hacer prevenciones en grupo. Eso en Latinoamérica hay sitios que sí que lo están haciendo, aunque sea desde la investigación. Muchas veces lo que se hace en los hospitales es gratis, o sea, quiero decir, al sistema de salud no le cuesta nada porque lo hacen desde investigación. Nosotros, por ejemplo, hacemos grupos
de mamás y bebés, que son grupos de prevención para mamás que están embarazadas, y al sistema de salud no le cuesta nada porque lo hacemos nosotros, porque nos beneficia para la investigación. O sea, estamos ofreciendo un recurso porque luego nosotros lo utilizamos para investigar, pero el objetivo sería que eso se ofreciese independientemente de que hubiese investigación o no. Vale, intervenciones comunitarias, esto en otros países se lleva mucho, ¿no? Había una propuesta, no me acuerdo en qué país era, de que había un grupo de mujeres que se preparaban, cuando una de ellas daba luz, las demás le preparaban comida y se la llevaban a casa. ¿Vale? Eso no, a lo mejor en otros países es más común, aquí pues no se suele hacer, pero lo piensas y dices, jolín, es que al final es una ayuda también súper importante, porque a lo mejor no tienes tiempo ni de prepararte la comida, pues que alguien venga y te ofrezca un tupper de comida que te puedas congelar para toda la semana, es una ayuda importante. Entonces también fomentar el apoyo entre las personas que forman la comunidad también es importante. Y bueno, obviamente que se promocione entre todos los profesionales, o sea, nosotros tenemos el gran deber de sensibilizar al resto de profesionales para que lo tengan en cuenta, porque si solo remamos nosotros, además de que no podemos llegar a todo, nos quedamos descolgados. Y esto es súper importante, esto lo decía en un artículo de la OMS, la experiencia que tenga una mujer de la atención sanitaria es clave para transformar la atención prenatal y crear familias y comunidades prósperas. O sea, la experiencia que tenga ella de cuidados, de me he sentido atendida, no me he sentido, se me han satisfecho mis necesidades, no me he sentido apoyada, es súper importante y eso lo tenemos que tener en cuenta como profesionales sanitarios que estamos para ellas. Tiene una necesidad de apoyo súper importante. Sabemos que existen varios tipos de apoyo y nosotros no podemos cubrir todos. Entonces, como nosotros no podemos cubrir todos, es importante fomentar esos, como decíamos, esas redes. Como os decía, nosotros hacemos grupos en el hospital de prevención. Son grupos que bueno, están muy estructurados, que se utilizan para investigación, para saber de qué forma ayuda la intervención a estas mamás. Y bueno, son de corte cognitivo-conductual, se trabaja mucho pues, tema de pensamientos negativos, también se trabaja relajaciones, pero bueno, este tema se trabaja mucho, el tema de que porque claro, nuestro objetivo es prestar apoyo para generar unos recursos y luego irnos. O sea, mi objetivo no es estar en la vida de la mujer presente todo el tiempo, sino ayudarle a que gestione mejor sus recursos, su situación emocionalmente y luego me desmarco para que ella aprenda esos recursos y siga su vida. Entonces, aprender a generar su red de apoyo es súper importante y a que sepa diferenciar, bueno, pero esto no solo en la maternidad en general, o sea, como recurso, como profesionales de la psicología, que las personas aprendan a diferenciar quién me va a proporcionar apoyo emocional y saber a quién tengo que llamar para que me proporcione este tipo de apoyo, quién me va a proporcionar compañía, quién me va a acompañar a tomar un café o a ir al cine, que lo necesito, quién me va a proporcionar información, a quién le puedo preguntar si tengo dudas sobre la lactancia, por ejemplo, y quién me va a proporcionar información práctica. ¿Vale? Entonces es importante que les ayudemos a crear esta red de apoyo y qué puedo hacer para conseguirla. Es común, no solo en las embarazadas, en general, en todos, siempre pensamos que si estamos en una situación, pues por ejemplo acabamos de tener un bebé o estamos enfermos o lo que sea, pues siempre esperamos que los demás, sin que se lo pidamos, vengan, ¿no? A nosotros. Pues, y nosotros pensamos, pues nosotros iríamos, yo iría a ayudarle, ¿para qué le tengo que pedir yo? Él ya lo sabe. Eso es súper común y luego no es así, porque hay veces que ponemos expectativas en los demás en función de cómo nos comportaríamos nosotros y esperamos algo de los demás que no se cumple, nos acabamos enfadando con esa persona y nosotros nos hemos quedado sin ayuda. Entonces es importante enseñar a las mamás a que pidan ayuda y que no se sientan culpables por pedir esa ayuda. Eso muy relacionado con lo que decíamos del perfeccionismo. Yo puedo con todo, yo no necesito ayuda y yo no voy a acudir a ningún sitio porque a mí no me pasa nada ni necesito nada. Hay que desmontar eso, o sea, porque necesite ayuda no quiere decir que sea ni peor madre, ni que sea más débil, ni que... ¿Vale? Los programas de intervención, sobre todo, deberían de ir dirigidos
o van dirigidos a aquellos que se están utilizando en investigación, porque sabemos que en la práctica existe poco, pues en relación a pensamientos negativos, tienen muchas ideas irracionales. Siempre, bueno, pues desde la prevención también proponer pensamientos más saludables relacionados con la maternidad, pues intentar no crear esos mitos, esas expectativas que al final luego no se cumplen, fomentar actividades agradables, obviamente el apoyo social como decíamos, importante también si viene una mamá con ansiedad, enseñarle qué es la ansiedad y de qué forma puede actuar, que tiene una respuesta física, que tiene una respuesta cognitiva, tiene una respuesta motora y puede ser así, puede ser así. La psicoeducación, que bueno, para mí creo que es vital de que cualquier paciente de un profesional de la psicología entienda. Súper importante, sobre todo cuando ya han tenido el bebé, la gestión del tiempo, porque como hablábamos, su rutina se desbarata completamente y tienen que volver a aprender a colocar cada cosa en su sitio, a priorizar, porque se desborda un poco todo. Fomentar este afrontamiento proactivo, de intentar buscar soluciones, de ser más flexible, un afrontamiento un poco más positivo. Pero esto, claro, va mucho en función también de cómo ha afrontado antes. Entonces hay que poner en marcha nuevos recursos. Desmitificar, como decíamos, también la relajación la trabajamos mucho y cuando tienen al bebé una relajación conjunta, algo que puedan compartir, es muy importante que cuando les propongamos a las mamás cosas cuando ya tienen el bebé, lo puedan incluir también. El desarrollo del vínculo también es una tarea que tenemos que estar pendientes de si todo está bajo control. También hay instrumentos específicos de evaluación en temas de vínculo. Y el tema de los autocuidados. O sea, yo no solo cuido al bebé, también me tengo que cuidar a mí. Y este sería ya un poco la otra parte. O sea, hemos estado hablando de depresión y ansiedad y ahora os he traído un poquito sobre duelo perinatal, ¿vale? Esto, sí. ¿Qué tan frecuente o qué tanto afecta a la madre si el embarazo o el parto no es tan normal o tiene algún problema el niño nacer? El niño nació con algún retardo o no sé, no tiene un brazo. O sea, el sentimiento de culpa en ella y la depresión va a ser algo mucho... Claro, ahí contaríamos con un factor, o sea, aquí estaríamos hablando de un factor de riesgo añadido. O sea, ¿qué pasa si tú, porque puede ser que te hayan hecho ecografías y te hayan dicho que el bebé viene mal y te hayan propuesto incluso la posibilidad de abortar y tú hayas decidido, vale, eso es un caso, que ya sería complicado, o sea, ya sería para atender. ¿Quién lo atiende? No lo sé, actualmente nadie. Actualmente nadie. Si esa persona tiene recursos, pues probablemente, o sea, yo por ejemplo cuando hice el trabajo que os comentaba de máster de aquí sobre la pérdida perinatal, hablé con una chica, le hice una entrevista que había sufrido una pérdida perinatal de 8 meses. O sea, tuvo que parir a su bebé muerto. Parirlo, o sea, no es que estoy dormida y me lo sacan, no, lo he parido. Y ella pues tuvo la suerte de que sí que le orientaron y encontró a una psicóloga perinatal que trabajaba en la privada y se lo pudo costear. Si no, esta persona está vendida, o sea, no le atiende nadie, ¿vale? Ni siquiera, en la experiencia concreta de esta persona, ni siquiera un psicólogo de otra especialidad, que al final y al cabo, oye, pues todos sabemos, aunque no estemos en esta área, ni siquiera eso. ¿Vale? Entonces, sí, eso en un caso, pero es que si de repente yo no me había enterado esto y de repente nace y tiene una malformación, por ejemplo, que no se había visto en las ecografías, pues tú imagínate. O sea, las probabilidades, como tú dices, de culpabilidad son muy grandes porque, yo qué sé, imagínate, esta madre ha dejado de fumar pero era fumadora antes. Pues ahí ya tenemos un caldo de cultivo claro para sentirse culpable. Entonces ahí claro que se puede desarrollar una depresión postparto. Entonces si eso nadie lo atiende, esta mujer... Hemos hablado mucho del hecho de que debe haber una educación previa, debe estar consciente de sus factores de riesgo y todo. Eso es súper importante. De eso no tiene culpa nadie. Claro, o sea, eso no tiene culpa a nadie, pero eso es que también lo tenemos que tener en cuenta. O sea, saliéndonos de este tema y volviendo al tema oncológico, por ejemplo,
bueno, en cualquier duelo, ¿vale? Sabéis que el duelo tiene diferentes etapas y después del shock viene la negación, y en esa negación y en esa rabia me pregunto por qué me ha pasado a mí. Y eso hay que superarlo para seguir adelante con el duelo y acabar con esa resistencia y acabar con una aceptación. Pero es que esa pregunta que hace un daño y genera un sufrimiento o que te mueres, también hay que enseñarle a esa persona que es que hay cosas que no tienen explicación. O sea, pues por ejemplo la enfermedad oncológica, de repente, o sea, no se sabe cuál es la causa todavía del cáncer concreta, sabemos que es multifactorial, que si una persona ha fumado 3 paquetes de tabaco y tiene cáncer de pulmón, pues más o menos él piensa que puede ser por eso, pero es que viene gente con cáncer de pulmón que no ha fumado en su vida, que no tiene ningún factor de riesgo, que es súper sana, y ahí la pregunta de por qué a mí es horrible. Entonces, pero que tenemos que enseñar a esta mamá, que eso no es culpa suya, obviamente, pero claro, ahí podrían entrar en juego que si el médico no se ha dado cuenta, o sí que se ha dado cuenta, o eso no se podía prever, no se podía ver, pero claro, eso no es que se lo tengamos que decir antes, de decir, oye, cuidado, que si tu bebé sale mal, no es culpa, no, pero eso sería una gestión previa. Hemos generado unos recursos, o sea, ¿por qué ahora está tan de moda el hecho de que los niños en la escuela trabajen gestión emocional e inteligencia emocional? Porque eso le va a servir para todo lo que le pase en su vida. O sea, si esta mamá tiene unos recursos emocionales potentes, pues lo va a pasar fatal, seguro, pero si tiene apoyo emocional, si alguien le sustenta, alguien la arropa cuando pasa esto, alguien le da información, no explicaciones de la causa porque no la sabemos o sí, pero esa mamá igual necesita información de qué le puede pasar a su bebé, qué ha pasado, ¿no? Porque eso también es otra cosa de que hablábamos antes. Los médicos meten muchas veces la pata con los temas de comunicación y la falta de información, y ahí también tenemos que dar por saco. ¿Vale? Porque esta mamá igual de repente no se podía saber qué pasaba con esa malformación, pero tú no la puedes dejar ahí y ya te apañarás. Pues igual tengo que explicarle que no sabemos por qué, pero esto es así, va a pasar esto, va a evolucionar de esta manera, porque la información genera control, locus de control interno. Y eso es lo que tenemos que intentar, porque si no se nos escapa todo. O sea, ya ha pasado esto que no sabíamos que iba a venir y encima no sé qué va a pasar. Yo me voy a ir a mi casa con mi niño dentro de 2 días y qué va a pasar conmigo. Entonces, claro, eso es un factor de riesgo súper importante. ¿Vale? Sí. Que hablamos de la depresión materna y todo esto, relacionándola con el embarazo y el parto, pero en el tema de adopciones, ¿siguen siendo una mamá y un bebé? Claro, pues mira, es que tengo historias para todo. Espera, es que esto está 26. Esto como... estará en... Mira, ahí pone la temperatura, pero estoy... Aquí, verano, invierno de 21 a 23. Vamos a poner 22, a ver, hace un calor. Sí. Pues tuve la suerte de tener una profe en el máster de General Sanitario que se dedica al mundo de la adopción, que además me acuerdo que acabó la clase y estábamos todas ahí como avispas preguntándole cómo podíamos dedicarnos a eso, y nos dijo que hay una persona en toda la Comunidad Valenciana o 2 personas, 2 psicólogos que se encargan de esto, porque además, bueno, sabéis que la adopción está súper parada, está súper complicado, y entonces hay pocos profesionales que se dediquen a esto. Pero obviamente eso, a ver, el papel, por ejemplo, que juegan las hormonas no lo jugaría aquí. Sí que es verdad que cada vez se adopta a niños más mayores, poca gente tiene la suerte de adoptar a niños pequeños, pero claro que sí, o sea, aún la mamá que es biológica tiene el embarazo para poco a poco hacer ese cambio, ¿no? Esa preparación del nido, ir gestando, nunca mejor dicho, ese nuevo rol. Pero una mamá adoptiva es como más de repente. No es del todo cierto, porque las adopciones tardan como 10 años y tienes que hacer 40.000 viajes al país y volverte y no sé qué, pero es totalmente distinto. Entonces, claro, que no se nos podría plantear que una mamá que acaba de adoptar tenga una depresión. No sé si la llamaríamos depresión posparto, pero bueno, también la podríamos atender nosotros, porque claro, hay un cambio vital importante en su vida y también pueden no tener los recursos para
para sobrellevarlo. No tengo muy claro, o sea, sabéis que pasan entrevistas psicológicas, además de económicas y de un montón de cosas que yo me pregunto, jolín, si cuando tú te quedas embarazada no te hacen tantas preguntas a ver si vas a ser una buena madre o tienes dinero para mantener al niño y para adoptar, vamos, tienes que tener unas condiciones súper. Entonces entiendo que cuando se quedan al bebé, que esa es otra cosa que yo no sé si la sabías, pero que lo puedes devolver. Yo flipé, o sea, yo no sabía y me enteré de que lo podías devolver. La etapa de adaptación. Sí, me quedé, o sea, entiendo que puede ser que algo grave pase, que esa familia no se puede quedar finalmente al niño, pero además es que tuve una paciente que era una niña de 11 años, que la habían adoptado cuando tenía 5 o así, y la mamá me contó que es que la habían adoptado previamente y la habían devuelto, y me quedé de piedra. Pero entiendo que esas familias justo llevan un poco más de seguimiento por parte de algún profesional. Entonces ahí creo que igual son las que más cubiertas están. ¿Vale? Bueno, esto lo vamos a pasar. En realidad esto es una historia, por si os interesa, aquí está la referencia, no sé si la veis o os la digo en voz alta. Esto, cuando hice el TFM, buscando, vi que en el 2012 habían escrito este artículo sobre la experiencia de un programa en el Hospital Universitario de Puerta de Hierro, la experiencia de un programa de psicología perinatal. O sea, la investigación era ver cómo funcionaba en un hospital público una unidad o integrada de psicología perinatal, ¿vale? Entonces, aquí es un caso clínico de los que cuenta, pero si os interesa os podéis leer aquí el artículo. Decidme cuando lo tengáis y así paso. ¿Vale? Vale, el duelo perinatal se conoce mucho como duelo silencioso. ¿Por qué? Porque no está nada reconocido. O sea, no... Así como... Bueno, también es algo que leí en Facebook no hace mucho, que a lo mejor alguno también lo ha leído porque es algo que se ha pasado mucho. Una mamá que había perdido a su hijo y que preguntaba si cuando tú das a luz tienes derecho a 4 meses de baja, lactancia y posiblemente luego una reducción de jornada, tal y cual, eso como que todo el mundo tiene muy en cuenta que te tienes que ir adaptando poquito a poco a la situación, tal. Cuando pierdes a un ser querido, si estás trabajando tienes 2 días de permiso, 2 días. Y luego, si tu médico es un poco consciente de lo que puedes sufrir cuando pierdes a alguien, te puede dar una baja, aludiendo pues, que tienes algún tipo de sintomatología depresiva, aunque no la tengas, pero bueno, te da una baja por eso. Es para replanteárnoslo, o sea, me das 2 días para volver otra vez a mi rutina normal cuando acabo de perder a alguien. Y me das 4 o 5 meses cuando doy a luz. Pues esta mamá se preguntaba, oye, acabo de perder a mi bebé y en 2 días tengo que volver al trabajo, cuando es que no puedo, es que no tengo fuerzas. Entonces este duelo está muy poco reconocido. ¿Por qué? Porque no ha existido. O sea, ¿cómo puedes querer a alguien que no ha existido, no? O sea, ha estado aquí dentro, pero no ha existido. Entonces, ¿qué pasa? Que hay todo el caldo de cultivo para que al final se convierta en un duelo complicado. Entonces este es otro punto importante donde deberíamos de estar. ¿Por qué? Porque es una muerte inesperada y repentina la mayoría de las veces. De repente vamos a una eco y no hay latido. Es algo que ni siquiera a lo mejor la mamá ha sentido. No ha sentido a lo mejor nada distinto, en algunos casos sí. Yo tengo una experiencia muy cercana con una prima, que ella tuvo un aborto espontáneo y el médico lo que le dijo fue: no te preocupes, que ahora tienes posibilidad de que será más fértil ahora que has tenido un aborto. ¿Ves? ¿Tú te crees que acabas de perder a tu hijo y te digan eso? O no te preocupes, podrás tener otro. O
sea, es flipante lo que te pueden llegar a decir. Y justo porque no saben qué decirte, y a veces es mejor callarse, ¿vale? O sea, tenemos muchísimo miedo al silencio, y yo fui a un curso de un profesional que trabaja, bueno, que es el director del grupo de emergencias, de psicólogos de emergencias de la Comunidad Valenciana, que estuvo en el 11M. Y él nos decía, o sea, no tenemos respuesta para todo y no pasa nada. O sea, hay veces que él, por ejemplo, nos contó su experiencia allí y él nos contaba que se ponía al lado de una persona, de un familiar, por ejemplo, porque estuvieron allí como muchísimos días hasta que hicieron las autopsias de todos y demás, y se ponía al lado de un familiar. ¿Y qué le dices? Pues es que a lo mejor no hace falta que le digas nada. ¿Tienes respuesta para saber por qué ha habido este accidente, por qué ha habido este atentado, por qué esta persona ha fallecido? Pues no tengo la respuesta. Y eso nos genera malestar a nosotros como profesionales. Y este médico lo más probable es que, además de que tenga un tacto horrible, no sepa qué decir. Igual es súper buena persona, pero como no sabe qué decir, dice lo primero que se le pasa. Y hay veces que es mejor callarse. Pero la mayoría dicen, te acompaño en el sentimiento. Pues ya está, o lo siento, o yo qué sé, o no digas nada de verdad, porque es que la puedes fastidiar mucho. Y si no tienes la respuesta, o sea, si la mamá te pregunta por qué ha pasado y no lo sabes, puedes asumir, aunque seas médico, aunque seas psicólogo, aunque seas un profesional súper estupendo, que no lo sabes. Eso también es admirar, ¿sabe? Que si no lo sabes, no lo sabes. Entonces, bueno, el hecho de que sea algo repentino, lo que no te has podido preparar, nos puede llevar a complicaciones. Esto es súper importante, lo que decíamos, no está reconocido socialmente, no ha existido. Si no lo has visto, ¿cómo lo vas a querer? ¿Cómo te va a doler? Si no. Poca importancia. ¿Qué pasa? Que como no está reconocido socialmente, pues los papás y mamás pues intentan no expresar nada, no contar nada, me lo voy a callar. Y claro, ahí si no abordamos, si no gestionamos todo eso, si no lo sacamos, pues eso también nos lleva a un duelo complicado. Y luego lo que decía el compañero, pues puede entrar el fracaso de no he conseguido ser madre, o a lo mejor nunca consigo ser madre, y la culpa. ¿Qué habré hecho yo? Habré andado demasiado rápido, habré hecho este movimiento, habré hecho este otro y he perdido yo al bebé. Aquí os traigo algo también que es del sábado domingo pasado, súper actual, de una entrevista a una periodista que sufrió una pérdida perinatal y ahora creo que tiene un blog y tal. Y esto está bien porque los periodistas pues tienen mucha voz más que nosotros y cuando les pasa algo a ellos y lo cuentan, pues bueno, más gente se puede enterar. Entonces, bueno, simplemente para que veamos un poco su experiencia. ¿Cuál es tu bocadillo favorito? Tapa negra. Si te dijera que puedes Esto... tapa negra. ¡Que te regalo! Tapa negra, tapa negra. ¡Pero basta! ¡Tapa negra! Un sabor y una textura incomparable. Es rico. Bueno, lo vamos a silenciar. No puede ser. ¿Tú también te has quedado sin móvil? Un smartphone valorado en 1000 euros puede ser tuyo. Entra en la web y participa. Chips Ahoy, irresistibles. ¿Cuál es tu bocadillo No puede ser. favorito? Tapa negra. ¿Y si te dijera que puedes probar un... Si vuelve a aparecer lo busco en internet porque igual se ha quedado pillado. Un sabor y una textura incomparables y además rico en hierro. Tapa negra, tapa negra. Recetas La Piara. Vale. Gracias por estar aquí. No se puede subir. Ojalá pudiéramos hablar de otra cosa, pero nos ha tocado esto. Ella es periodista, la conocéis. Yo la conozco, empezamos las dos juntas en Madrid y nos hemos dejado de ver y de repente nos hemos encontrado hoy y le he dicho, me encantaría haber encontrado... No, ¿sabes qué? Que me gusta encontrarte hoy aquí. Porque... Te voy a decir porque hay una cosa que decía ella en el vídeo, es una verdad silenciada que afecta a muchas mujeres y tú estás aquí por eso, para ayudar a tantas y tantas mujeres mucho más de duro.
Mira, cuando a mí me da la mala noticia, pues yo me quedé completamente perdida. Nunca había oído hablar de muerte perinatal, a pesar de ser periodista, de ser una vida lectora. Con tener acceso a los medios, nunca en mi vida había oído qué significaba, no sabía qué era la muerte perinatal. Empecé a investigar, empecé a mirar, yo no puedo ser la única, tiene que haber alguien más, no conozco a nadie, yo no sabía que esto pasaba y no encontré casi nada. Entonces me di cuenta que era un duelo muy invisible, que era un poco como, bueno, ya está, y a por otra cosa, ¿no? Y que había gente con mejores intenciones, pues a lo mejor te decía, bueno, ya tendrás otro. No es que no es otro, es que es este, que se ha ido, es el que yo quiero. Entonces, yo estoy aquí por Uriel, lo primero, porque me parece una manera maravillosa de que hoy en día hay muchas personas que saben quién es, con lo cual él ya no es invisible. Yo tampoco lo soy, y por todas las mamás y los papás y los bebés estrella, para que se sientan también representados, no estamos solos, aunque es un duelo muy invisible, hay que hablar de esto. Fíjate el tema que voy a tener que pedir yo a ti, con la confianza que tenemos, que me ayudes a hacer esta entrevista que tiene huevos, perdón, porque a mi madre le pasó lo mismo. Entonces, cuando ocurre una cosa así, no solamente afecta a las madres, sino a toda la familia, ¿no? Mi madre, yo espero que mi madre no se enfade conmigo por lo que voy a contar, creo que no, ¿verdad, mamá? El tercer hijo era un varón, además, y estaba a punto de dar a luz y se cayó, tuvo una mala caída y le partió el cráneo. Y mi madre tuvo un parto, porque eso es un parto, sabiendo que su bebé había muerto. No, mi madre no se ha recuperado de eso. Y afecta a toda la familia. A toda la familia. Vamos a ayudar a todas esas madres, vamos a ayudar a todas esas familias. ¿Cómo has enfrentado? Bueno, para empezar, Virginia, tú además te costó mucho quedarte embarazada. Bueno, yo decidí ser madre sola, entonces pues me puse en manos de... Aquí, perdona que os corte, aquí juegan varios factores, porque lo que va a contar es que es madre soltera, que hemos dicho que es un factor de riesgo, que además entonces se sometió a tratamientos de fertilización, que también es factor. Y luego, bueno, no sé si lo dice en este tramo, si no os lo digo, justo se queda embarazada a la vez que su hermana y que su cuñada, que sí que tienen sus bebés. O sea que... el hospital, y primero el embarazo llegó en 2 etapas. La primera fue un fracaso, fue inseminación que no logró ser. La segunda parte, in vitro, y así ahí sí rompieron todos los marcadores, las estadísticas de más de 40 años y todo, y fue un in vitro la primera. Entonces agarró ahí el embrión muy bien a la vida, y a partir de ahí pues la etapa más luminosa, más feliz, más, no sé, rebosante de alegría de mi vida. Ahí se me olvidó todo, los pinchazos que llevaba encima, las alegrías, las decepciones, se había olvidado todo, solamente era yo y él, y compartirlo con la familia y con la gente que quería. Y algo muy íntimo que te voy a contar, o sea, desde que yo supe que estaba embarazada, cada vez que me levantaba al baño en la noche, que eran varias veces, me levantaba de la cama y hacía así, decía, estoy embarazada por fin. O sea, y esa sensación me ha servido a mí para superar o ir completando el duelo, porque yo he sufrido mucho, y si es una faena, por no usar otra palabra más grande, que no esté y se haya ido, pero yo soy muy feliz, y eso me lo quedo yo, eso es para mí. Te cuesta mucho quedarte embarazada, lo vives cada día como un regalo, y te llevas el palo de tu vida. ¿Cómo afrontas eso las primeras horas, o cómo afrontas eso en ese momento? Las primeras horas son un caos, porque cuando te dicen algo así, pues ya a partir de ahí piensas, vale, mi vida ya no tiene sentido, se ha acabado, aquí es el fin. No solamente yo, vamos a sufrir todo mi entorno, las personas que te acompañan, tus padres, tus hermanos, tus primas, tu familia. A partir de ahora yo no sé cómo voy a saber vivir con esta ausencia. Pero aparte de que yo tengo un soporte familiar y de amigos y mi entorno es muy sólido y muy fuerte, yo soy muy práctica y cuido mucho mi salud mental. Entonces dije, vale, yo esto no sé cómo gestionarlo, no he pasado en mi vida por un duelo, salvo los habituales de los abuelos, tengo que hacerme con herramientas para enfrentarme a esto.
Entonces yo me puse en manos de mi psicóloga, sigo en terapia hoy en día para intentar llevar un duelo saludable y trabajar sobre todo, pues en mi caso pues, me creó todo mucho miedo, yo tenía miedo a morirme yo, que se me muriera la gente que yo más quiero, entonces sobre eso pues trabajamos semanalmente y luego también es que yo tenía dos opciones, o me metía debajo de la manta o seguía adelante, hoy quedo contigo amiga, hoy me voy contigo y tenga o no tenga ganas. Mi hermana me dijo un día, Vi, Uriel ya no está, pero tú sí estás y tienes que seguir adelante aunque cueste. Y me lo repito. ¿Qué diferencia? Y claro, de esto se habla poco en los medios, porque parece que como no nació, no existió, y es tu hijo, ¿no? ¿Qué diferencia sentís las madres que habéis pasado por tu situación o una madre que de repente ha perdido a un hijo en edad temprana? A ver, yo creo que es algo de lo que hay que hablar, por lo que te decía antes. Si no nos convierte, lo que no se habla se convierte en invisible. Y no somos invisibles. Y si se habla de esto, pues en los hospitales, por ejemplo, podrán establecer protocolos para que de repente, cuando a una mujer se le da una noticia así, haya un psicólogo que la sostenga. A mí me lo contó el médico de urgencia, aunque yo solamente tengo palabras buenas para las personas que me atendieron, empezando por mi ginecólogo, que es una persona maravillosa y muy cercana y muy empática. Nos sostuvieron a toda la familia allí, que es una tila, te acompaño, todo, solo palabras buenas. Pero es verdad que el momento de comunicarme la mala noticia, que además yo estaba sola, porque yo fui sola, porque como no sabía que esto existía, no pensé el alcance de lo que estaba pasando, pues creo que podía haberme desmayado perfectamente. No hay una forma más aséptica de decirlo. A mí me dijeron no he latido. No se puede decir mejor tampoco, porque es horrible. Pero yo ahí sentí que el mundo bajo mis pies se abría y que ya era el fin. Entonces, alguien que te sostenga y que se sienta a hablar contigo, igual que pasa en otro tipo de tragedias, creo que es necesario. No todo el mundo a lo mejor tiene la suerte de poder contar con un psicólogo en quien confía de forma privada. Creo que es algo que el propio hospital debería facilitarte. Porque es necesario, es una muerte inesperada y como tal hay que saberlo encajar, es durísimo. Además, compartías embarazo. Vale, ahí se corta. ¿Cuál es tu bocadillo favorito? Porque no subieron todo el vídeo luego, pero va a contar lo que os he dicho, que compartió embarazo con su cuñada y su hermana. Y esos embarazos pues sí que se llevaron a término, entonces claro, por mucho que tú quieras o que ella quiera mucho a su hermana y a su cuñada, pues claro, la situación es horrible. Y ella ha resumido súper bien todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Lo que demanda ella, el hecho de que alguien, justo le dieron la noticia así, no hay latido, además el médico de urgencia que no es tu médico, que normalmente suele ser así. Si de repente hay un sangrado o algo así que vas rápido, hay veces que a lo mejor llega tu siguiente ecografía y de repente te lo dicen y tú no te habías dado cuenta porque no has sangrado todavía o algo así. Entonces, esta entrevista, la verdad es que la experiencia de esta chica resume muy bien todo lo que hemos dicho. Suerte que tiene de que es periodista y va a un plato de televisión a poder contarlo. ¿Repercusión en los medios? Pues igual si no os lo traigo hoy aquí ni os enteráis de que ha habido esta entrevista. La verdad es que este programa es un programa, bueno, medio de marujeo, medio tal, que se hace un domingo por la tarde creo que es, y bueno, pues hasta ahí llegamos. Ya quien lo haya visto bien y quien no, pues otra vez, ya se vuelve a dejar en el olvido. Sí. Acá, yo no sé cómo será acá, ¿tienen la opción de inscribir en el registro civil a los hijos fallecidos por muerte perinatal? Sí, yo creo que sí, porque yo cuando hice el trabajo este que os comento, intenté buscar estadísticas y tal, y no hay, o sea, el INE no recoge este tipo de estadísticas, pero sí que había algún dato de muertes neonatales genéricas. No sé si después un día, 2, 3 de parir o cuando pares el bebé muerto. Yo entiendo que derecho, creo que sí. Otra cosa es, entiendo que también el hospital tiene que llevar un control de esto. O sea, eso no puede quedar como que no ha pasado nada. Entonces yo creo que a nivel legal eso estará recogido.
y que también es importante, como decía ella nombra a su bebé por su nombre, por Uriel, súper importante. Eso sí que otra vez volvemos a las matronas, ¿vale? O sea, ese es otro punto en el que si esta mamá pare a su bebé, ahí habrá un obstetra o habrá una matrona o los dos casos, porque además es algo complicado, ¿no? Es súper importante que no digan feto, por ejemplo, que sabemos que es un feto, pero ese feto probablemente tenga un nombre, como es este caso, que se llamaba Uriel, y ella se dirige a él por su nombre. Pues si nosotros como profesionales nos dirigimos a ese bebé por su nombre, pues oye, pues es verdad, ella decía, probablemente no me lo podían haber dicho de otra forma, me dijeron que no hay latido y es lo que pasaba, pero claro, si puedes hacer pequeñas cosas para cuidar a esa mamá, para sostenerla, para estar ahí, para escucharle, En el curso que os decía antes de catástrofes, nos enseñaban algo que me pareció súper de sentido común, pero que a lo mejor no lo hacemos, ¿no? Nos decía este hombre, yo me encontraba gente que a lo mejor estaba tirada en el suelo, ¿no? O estaba de rodillas. Si hay alguien tirado en el suelo, a lo mejor con un ataque de ansiedad, yo no me pongo a hablarle desde aquí, ¿no? Yo me tiro al suelo con él, hiperventilo yo y le enseño desde mí, cómo bajar ese ritmo de la respiración. Pues si yo tengo una mamá que acaba de sangrar, que acaba de perder al bebé, pues yo me siento a su nivel y trato de hablar como ella habla, ¿no? Y de acompañarla en ese proceso. Igual no le puedo decir por qué ha pasado, porque no lo sé, es lo que decíamos antes, pero es que igual eso no es lo que necesita tampoco, o sea, le podemos proporcionar otro tipo de apoyo. Y conecta justo con esto, ¿no? Estas son al final las necesidades que algunas investigaciones, pocas, recogen. Porque lo que decíamos antes, la investigación sienta la base para luego poder hacer una buena intervención. Entonces, si no se investiga qué necesidades, por ejemplo, tienen los papás, las mamás, cuando sufren este tipo de pérdida, no sabremos cómo orientar nuestra intervención. Pero entonces las investigaciones que hay las tenemos que tener en cuenta, que no queden en el olvido. Entonces, muchos padres dicen que hay falta de información médica, poca comunicación por parte de los profesionales sanitarios, uso excesivo de terminología médica en la que me pierdo y no entiendo nada de lo que me estás diciendo, y más en un estado tan estresante que me cuesta tanto concentrarme, que no me importa nada. Demandan apoyo audiovisual, demandan que alguien se siente a su lado y a lo mejor le pueda explicar, pues mira, le enseño una foto de lo que es el útero, de lo que es el canal del parto, pues esto ha pasado así, o el cordón umbilical, lo que sea, o no se ha adherido bien y esto pasa porque esto, ¿vale? Que le ayude de alguna forma a entenderlo de la mejor forma posible. O sea, el objetivo es que esa mujer se vaya sabiendo algo, aunque no sea la causa, que le expliques un poquito. Requieren más apoyo emocional y a pesar de que lo requieran los pacientes no se presta, es lo que decía ella, que habíamos comentado. Ella tenía la suerte de poder costearse un psicólogo privado, pero si no en el hospital nadie le atendía. Demandan asesoramiento sobre recursos de apoyo, porque nosotros no somos los únicos recursos, también pueden ir a grupos de apoyo de duelo, por ejemplo, o hay muchas asociaciones, sobre todo a nivel internacional, que se encargan de dar, que tienen un mogollón de recursos en sus webs, están en inglés en la mayoría, pero de recursos para las mamás, de qué pueden hacer. Estos temas de los que hablábamos, igual la mamá no sabe que puede ir al registro a hacer este trámite o, no sé, orientar en este sentido, ¿vale? Y súper importante, la creación de recuerdos con el bebé. Eso sí que hay bastante investigación, porque hay mucho dilema en el hecho de, por ejemplo, cuando tenemos un bebé estamos de 8 meses, por ejemplo, 8 meses y pico, el bebé ya está formado, lo parimos, ¿la mamá ve al bebé o no lo ve? Pues ahí hay mucho dilema y hay profesionales a favor y profesionales en contra, cada uno con su... Sí. Pues va mucho en función del profesional que... Claro, es lo que decía ella. De hecho, os había traído, creo que más adelante, esta plataforma, que seguro la conocéis a lo mejor por algunas... Bueno, esta plataforma es que cualquier persona puede generar como una solicitud, ¿no?, para recoger firmas, para que haya algún cambio de tipo social. Y se suelen hacer muchas,
os había traído el enlace de esta, pero bueno, la podéis buscar por si vamos mal de tiempo. Se han hecho muchas demandas para crear lo que decía ella, un protocolo, ¿vale? O sea, algo estructurado, algo que todos los hospitales públicos, incluso privados, sepan qué pasos hay que seguir. Entonces, como no se habla de esto y no se sabe sobre esto y nada, pues eso está en que si te encuentras una matrona que está a favor de eso o que no lo está, porque no hay nada... Derecho tienen, o sea, a nivel legal tienen derecho, ¿vale? Pero los papás igual no saben que lo pueden pedir, o igual la mamá no está preparada para verle sin ningún apoyo primero. ¿Qué es lo ideal? Pues igual que, por ejemplo, cuando una persona tiene que ir a reconocer un cadáver, ¿vale? Primero debería entrar el psicólogo que debería de estar allí, verlo, saber cómo está, salir, explicárselo, explicarle cómo le va a encontrar, porque aquí puede entrar en juego que ese bebé esté con una malformación. Igual la mamá no está preparada para ver a su hijo sin un brazo. Entonces hay que explicarle cómo está y si quiere verlo, o sea, en ningún caso forzar, ¿vale? O sea, lo que dicen las investigaciones es que normalmente las mamás o los papás que han visto a su bebé tienen un duelo más adaptativo, pero siempre en unas condiciones, o sea, siempre que pues, sea un bebé que está bien formado, que se le ha acompañado, que se le ha sostenido, ¿vale? Porque sí que hay otros casos en los que dicen que puede haber un posible trastorno postraumático después de ver al bebé fallecido. Eso va en relación al tema de crear recuerdos con el bebé. Sí que muchas matronas potencian el hecho de, por ejemplo, darle la huellita de los pies y de las manos, de que puedan hacerle fotos o que se puedan hacer fotos con el bebé, claro, siempre y cuando quieran que la madre lo vea o que la madre lo pida, permiten que se hagan fotos juntos. O yo qué sé, pues la pulserita que la mamá llevaba cuando ingresó, pues que hay gente que está concienciada en ese sentido y lo hace y les entrega a la mamá una cajita con todo esto, pero eso, como no hay un protocolo, pues depende del profesional, ¿vale? Y entonces también en relación a esto demandan que hay muchas deficiencias en las instalaciones, porque deberían de tener una habitación individual donde se puedan despedir, o sea, igual que no sé si en todos los hospitales, pero esto como experiencia personal, falleció un familiar mío en la Fe, en el Hospital de la Fe, y nos dieron la oportunidad de tener una sala, o sea, el familiar ya había fallecido, ya estaba desconectado de todo, pero teníamos una sala para poder despedirnos hasta que se lo lleva al tanatorio y demás. Entonces, claro, esos papás también demandan esto. Yo necesito un rato para poder, porque ya no lo voy a volver a ver, ¿sabes? Que esté lejos de la maternidad donde ya hay otras mamás que tuvieron a sus bebés tan exacto, exacto, eso totalmente. Pasa muchísimo, por lo menos en Chile yo sí, no, aquí también totalmente. La oportunidad de ver con mamás que han perdido a sus bebés y claro, y dicen, bueno, yo veo que están todas las mamás ahí con la familia celebrando y yo aquí no tengo nada. Claro. Es horrible eso también. Claro. Después en otro piso, tal vez. En otro lugar, con paz, con un sitio sereno donde puedan despedirse y por supuesto que no se tengan que enfrentar a eso, ¿vale? Entonces, con estas demandas, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente ofrecer un cuidado sensible y empático, respetar las emociones. En este caso, respetar lo que decían los papás. Si los papás quieren verlo, o sea, nosotros le podemos recomendar, le podemos ayudar, le podemos sostener si los papás quieren ver al bebé o no le quieren ver. O sea, pues nosotros respetamos, ofrecemos esa posibilidad, si quieren les acompañamos y si no, lo respetamos, ¿vale? Pero esto como en cualquier cosa, o sea, cada uno también tiene sus creencias, aquí también entra en juego a lo mejor temas culturales, pues también nos tendríamos que informar sobre eso, porque igual la cultura de estas personas no es la misma que la mía y ellos necesitan hacer algún tipo de ritual, algún tipo de despedida que no nos hemos planteado. Entonces siempre nos adaptamos a las necesidades. Ofrecer información y prepararles para los acontecimientos posteriores también va en relación a eso. Pues ahora tienes que hacer estos pasos, porque ya no se llevan un bebé a casa después de 2 días, no. Ahora se encuentran con algo totalmente inesperado y que a lo mejor no han pensado que podía pasar, no saben qué pasos hay que dar. Pues este tipo de asesoramiento, el tema de los recuerdos, de la sala segura y un acompañamiento del duelo normal. O sea, sabemos que un duelo no tiene por qué ser patológico, un duelo es un proceso natural,
que si todo sigue el orden correcto de las cosas no tiene ni por qué necesitar apoyo. Pero teniendo en cuenta que este tipo de duelo cumple unos factores de riesgo, pues qué más que ofrecerle este tipo de ayuda si lo necesita, este tipo de acompañamiento. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que todavía no tenemos y por eso existen grupos de apoyo de mamás que a lo mejor, como nosotras, que normalmente suelen estar esos grupos mediados por profesionales externos que no están en ningún hospital, pues si los conocemos, pues dar esa información, porque ya que no hay psicólogos en el hospital que pueden prestar esta ayuda, pues darle algún recurso a la mamá que no se quede en el limbo. Y en ese sentido, lo que decíamos, esta plataforma, mucha gente ha intentado recoger firmas para que los hospitales, y creo que se ha llegado a plantear, o sea, creo que alguna vez en el telediario ha salido como que los partidos políticos han hablado sobre este tema. Yo de momento no sé nada que se haya planteado, ¿vale? Y ya para acabar, que vamos ya justos de tiempo, os había traído... a ver, esto me parece súper importante que lo conozcáis si no lo conocéis, ¿vale? Hay una sociedad Marse internacional y luego de cada país. No en todos los países existe, pero en España sí. Entonces, si os interesa, os podéis meter en la página de la Sociedad Marse Internacional y ahí hay información pues, de congresos internacionales, hay recursos para profesionales, recursos que tú puedes dar luego a tus pacientes y luego salen las direcciones de correo de cada país que tiene su propia sociedad y aquí en España tenemos. ¿Qué hace esta sociedad? Pues un poco sería como, igual que existe el Colegio Profesional de Psicólogos, pues sería como el Colegio Profesional de Psicólogos Perinatales de alguna forma, o sea, promueve formación, hay una formación en psicología perinatal muy interesante, promueve congresos anuales en Barcelona, hay recursos, está por ejemplo algunos instrumentos que te puedes descargar para poderlos utilizar, ¿vale? Y algunas noticias y un poco trabajan también en pro a que esto se conozca, ¿vale? Luego muy vinculado a esta sociedad, porque la presidenta de esta sociedad pertenece a este grupo, esto está dentro del Hospital La Quirón de Creus de Barcelona. Tienen tienen un servicio de psicología, pero dentro del servicio de psicología tienen uno exclusivo, que es el único que yo conozco, de psicología perinatal y reproductiva, ¿vale? Y es un hospital privado, La Quirón, ¿vale? Pero tienen profesionales de la psicología. La presidenta en concreto es psiquiatra, o sea, tienen psicólogos, pero la jefa, digamos, del grupo es psiquiatra, ¿vale? O sea, ella es psiquiatra perinatal. Y luego, en el Clínic de Barcelona, hace poco sacaron una noticia de que han instalado la primera unidad madre-bebé. ¿Esto para qué? Para las mamás que previo al embarazo tenían alguna psicopatología, aquí ya estamos hablando de psicopatología, ¿vale? Que con medicación y esto que ya lo tienen que controlar los psiquiatras, ¿vale? Pero obviamente nosotros estamos ahí también. Pues antes, ¿qué pasaba? La mamá a lo mejor estaba ingresada en psiquiatría y el bebé estaba en casa con el papá, con la abuela, con quien estuviera. ¿Qué promueven esas unidades madre-bebé? Que por ejemplo en Francia hay muchas. La página de la Sociedad Marse de Francia también es muy interesante para que veáis qué recursos tienen allí en Francia. Porque hay no me acuerdo exactamente dónde está, pero hay como un mapa que aparece en qué zonas de Francia hay unidades madre-bebé, ¿vale? ¿Qué recursos hay? Entonces el Clínic lo que ha hecho es una unidad madre-bebé para cuando una mamá o ya tenía la enfermedad mental o la ha desarrollado, ha generado una psicosis. En el congreso del año pasado fue una madre a contar su experiencia de psicosis y fue brutal, o sea, alucinante. Y entonces ahí lo que promueve es que no se separen la mamá y el bebé, porque necesitamos seguir creando ese vínculo. La mamá acaba de ser madre y no los podemos separar. Entonces se les trata a las mamás con sus bebés allí, ¿vale? O sea, súper interesante. Podéis buscar la información y es muy interesante. Por eso os decía que en Cataluña es donde más cosas se están haciendo, ¿vale? En la práctica. O sea, a lo mejor en otros sitios se realiza investigación y formación y tal, pero en lo que es la práctica es donde más se hace. Y ya para acabar, contaros un poquito qué hacemos nosotros.
pertenecemos a la UNED, trabajamos con hospitales públicos, con la profesora esta americana que os contaba, que allí se hacen muchas investigaciones, y nuestro objetivo es que esto se dé a conocer, fomentar prevención, fomentar que en los hospitales haya esta figura, que se realiza una intervención científica, o sea, porque aquí también luego pueden salir gente que no tenga formación, que esté súper interesada en ese tema, pero que no tenga formación y que de repente aparezca como posible apoyo. Entonces nosotros no decimos que desde la psicología, que es una ciencia, pues de forma científica estamos probando que es necesario que esto se tenga en cuenta porque hay unos resultados y si hacemos una intervención hay una mejoría. ¿Vale? Entonces, mi tesis va sobre, o sea, lo que estamos haciendo, por eso buscamos financiación, que al final la hemos recibido. Vamos a crear una aplicación móvil. ¿Por qué? Porque también se han hecho muchos estudios de cómo las mamás utilizan las nuevas tecnologías y hemos visto que mucho, ¿vale? Y sobre todo el móvil, porque a lo mejor no tenemos tanto tiempo de meternos en el ordenador, pero el móvil siempre lo tenemos a mano. Y se busca mucha información. Entonces, mucha información tipo Google o tipo aplicaciones que a saber de dónde vienen. Pues ¿por qué no generamos una aplicación con base científica apoyada por profesionales que pueda aportar información a la mamá? Entonces, en realidad no es informativa, es un poco de prevención porque se trabajan aspectos psicológicos, pero eso es un poco la línea. ¿Por qué? Porque hemos visto que los grupos que hacemos en el hospital, que claro, son por ejemplo en horario de mañana, ¿no? Que es cuando se hacen las visitas en el hospital, pues hay muchas mamás trabajadoras que no acuden. Entonces pensamos, ¿de qué forma? Si encima no existe el psicólogo perinatal, si encima no hay concienciación y si encima las mamás no acuden, ¿de qué forma podemos llegar al máximo número de personas posibles? Pues a lo mejor a través de una aplicación móvil. Igual puede ser el primer paso. No está dirigido a mamás que tengan una sintomatología importante. Eso es necesario que acudan a un profesional. Pero la propia evaluación pretendemos que también haga una evaluación y que en función de cómo salga esa evaluación le podamos indicar, pues mira, es necesario que vayas al médico o al psicólogo para decirle cómo te encuentras porque aquí hay una alerta, o no, o con estos pequeños, no me gusta llamarlos consejos, recursos que vamos a trabajar, pues podemos ayudar a la mamá de alguna forma, o podemos concienciarla y que a lo mejor ella busque recursos también, ¿vale? Entonces, para que sepáis que vamos en esta línea, que si os interesa información os puedo dar. Ya hemos acabado, sí. Solo os voy a copiar el correo, ¿vale? Por si tenéis alguna pregunta, ya que no nos da tiempo. ¿Vale? Aquí me podéis escribir cuando queráis, para pedirme información, para comentar lo que sea, para colaboraciones, de lo que sea, ¿vale? Y nada, y que espero que os haya parecido interesante y que muchas gracias por venir, ¿vale?